Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, muy buena mitad de semana tengan todos ustedes, espero se me encuentren bien y se la estén pasando de lo mejor, pues para mí es un gusto estar de vuelta con ustedes, trayéndoles un nuevo capítulo de esta su serie de creepypastas, para pasar el rato, ¿verdad? Bueno, mejor porque no se ponen cómodos y que corra vídeo. No mires atrás. Nada de lo que me pasó aquel día tiene que ver relacionado con Slenderman o cualquier otra creepypasta que leemos y tanto tememos. Usualmente sé que la gente busca ese tipo de creepypastas, pero esta es diferente. Nunca voy a poder superar la oscuridad infinita y el silencio tétrico que me rodearon aquel día. Nunca me había pasado algo así, yo solo me podía preguntar, ¿por qué las cosas malas nos pasan a las personas buenas? ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué hay en la oscuridad? Yo siempre he sido un joven curioso. Me gusta explorar y conocer cosas nuevas y tener experiencias nuevas, por eso me iban muy bien en las materias y cosas académicas. Mi historia no podrá ser tan relevante como las de otras historias que habitan en estas páginas electrónicas, pero lo único que sí lo es fue la vez que me fui de intercambio a un país extranjero. Error total. Yo soy de las personas que cuando recuerda se pregunta por qué lo hizo, o no. Esta fue una de las veces. ¿Por qué ir a los bosques? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué miré atrás? Ese día era asueto en la escuela y mi familia de intercambio me había llevado a un paseo por la campiña alemana. Era una bella casa la que ellos tenían, muy grande y clásica, cuyos colores encajaban bien como piezas de rompecabezas, y resaltaban por los colores verdes del fondo, y las manzanas de tonos rojizos. Un viejo pozo de piedra a la par de la casa le daba un cierto tenebrismo al lugar, pues me contó mi hermano, que su primo había caído por el pozo, pero dicen que nunca escucharon el cuerpo caer, y cuentan sus abuelos que si miras concentrado puedes ver las estrellas del otro lado del mundo. Cuentos de abuelas que no creo yo sean posibles. Cuando ya estaba oscureciendo, mis padres me pidieron que fuera a recoger manzanas para el postre de manzanas de la abuela. Lo gracioso fue que solo les pude entender manzanas en la oración. Asentí, recogí la canasta y fui por ellas. Cuando llegué, escuché como los grillos tocaban su melodía más vieja que el tiempo, todos al mismo tiempo y sin desafinar. Escuché también el croar de las ranas en el estanque y cómo se movían las hojas de los árboles. Noté algo extraño en uno de los árboles. En su tronco estaba escrito una cita que recuerdo haberla ya leído. Algo que me puso la piel de gallina e hizo que mi corazón latiera más rápido. El árbol tenía escrito: Nicht alle haben Augen zu sehen, aber wer sie hat, wird sehen, was in der Dunkelheit lauert. No todos tienen los ojos para ver, pero quien los posea será capaz de ver lo que se esconde en la oscuridad. Esto me asustó un poco, pero no dejé que el miedo se apoderara de mí y continué con mi tarea. Mientras recogía las manzanas escuchaba como el viento me suspiraba en el oído, y una voz triste de niño pequeño resonaba en mi cabeza diciendo: Wenn die ganze Wahrheit macht, das deiner tut, ist manchmal eine Lüge ein Verzummen. Cuando toda la verdad hace que tu corazón duela, a veces una mentira es lo que tu corazón espera. Mi corazón latía a 100 por hora y mi piel estaba suficientemente erizada ya. La voz del niño tarareaba una canción de cuna y la cual luego fue interrumpida por el sonido de las hojas, los sapos y los grillos. Cuando miré a los lados no vi a nadie. Miré hacia arriba y arriba del árbol estaba escrito: Redichungira. La peor decisión de mi vida. Enfrente mío se encontraba Aram, el primo de mi hermano. Escurría agua y llevaba ropa de colores oscuros, su mirada estaba perdida y no tenía pupilas, solo unas esferas blancas puestas en su cara simulando ser sus ojos. Ni un aliento de vida ni de alegría venía de ese ser que estaba frente mío. Su pelo rubio estaba empapado al igual que su ropa. Estaba descalzo y sus dientes estaban amarillos. Alrededor de nosotros había tanta oscuridad y neblina que no podía ver ni los árboles. Un silencio total me había rodeado. Parecía como si las ranas y los grillos hubieran muerto y se hubieran llevado consigo el ruido.
Cuando quise volver a ver al niño, había desaparecido y después de eso escuché como me susurraban un shoo seguido de risas de niño que terminaron por desmayarme, pues sentía como dos manos me ahorcaban y no me dejaban respirar por largo tiempo. En mi mente solo sonaba la voz del niño diciéndome, Guten Nacht, buenas noches, seguido por risas de ultratumba. A la mañana siguiente me despertó Hanne, la hermana de mi hermano, muy preocupada por mí. Amanecí dentro de la casa, al parecer, Robert, mi hermano, me había encontrado en bosque, pidió ayuda y me llevaron a la casa. Cuando me di cuenta de lo que pasaba corrí hacia el bosque jalando a mis padres de intercambio para enseñarles las atrocidades escritas en los árboles. Al llegar al lugar les dije que mantuvieran la calma, pero no había nada. Busqué en todos los árboles pero no había nada y me acordé. No todos tienen ojos para ver. A la mañana siguiente regresamos a la ciudad y un mes después regresé a mi país. Después de esta experiencia ya no me dieron ganas de volver. La oscuridad se ha vuelto mi enemiga, pues creo yo que soy una de las personas desafortunadas que tienen ojos para ver lo que hay en ella. Nunca me ha vuelto a pasar nada malo, pero no he vuelto a ser el mismo. La oscuridad es mi temor. Ahora te pregunto, ¿te animarías a voltear? El cazador. En un glorioso lugar de características particulares, el detective Mitchell estaba rodeado de mujeres, dando su opinión sobre el misterioso crimen de Kansas. Desde hace unas semanas, ese horroroso e inexplicable crimen rondaba en las bocas de los más curiosos. Nadie podía entender nada de ese asunto. El detective estaba sentado en su sillón de una plaza, hablaba, veía las pruebas, daba su opinión, pero aún así, esto no daba resultado. Las mujeres del burdel rodearon al detective mientras ellas permanecían de pie, con los oídos escuchando las palabras que provengan de la boca barbuda del investigador, de donde salían las estremecedoras palabras. Una de ellas, dijo durante un silencio. Es espantoso. Esto es fantasioso. Nunca nos enteraremos de nada. El detective le dirigió unas palabras. Sí, señorita, quizás nunca se sepa nada. Pero la palabra que acaba de utilizar, fantasioso, no tiene nada que ver con este caso. El crimen fue muy hábilmente realizado, ejecutado y tan envuelto en misterio que no podemos separarlo de esas circunstancias que lo componen. Hace tiempo, me encargué de un suceso que parecía realmente fantástico. Por falta de medios debimos abandonarlo. Las mujeres, curiosas, le pidieron a Mitchell que le cuente la historia de ese caso. Quizás no crean en lo que van a escuchar, jamás supuse que había algo sobrenatural en ese caso. En el suceso que voy a contarles, fueron las circunstancias las que me dejaron asombrado. Estos son los hechos. Una calurosa tarde de verano en el condado de Flint, lugar donde más de uno se sofocaría del radiante sol y la falta de agua, me encontraba en mi despacho, sacando conclusiones sobre el caso que posteriormente me encargaría. Un extranjero había llegado al condado, ¿por qué? Más de un habitante se preguntó con la curiosidad de saber de por qué diablos alguien se vendría a vivir a un condado de mala muerte como este. Según las entrometidas lenguas de los habitantes, este individuo provenía de Inglaterra, más precisamente, desde Londres. Se rumoreaba que era un cazador. Tan solo en todo el pueblo se escuchaban rumores, ya que desde la supuesta llegada del tipo, no se supo nada de él y nunca se lo vio salir a la calle. Esto me intrigó bastante, y como todo buen detective que es de por sí un misterio, puse manos a la obra y traté de dar rienda a los cabos sueltos. Pedí permiso a los parásitos de la estación de policía para revisar los documentos de las viviendas compradas este último tiempo esperando encontrar a este tipejo en alguna de las secciones. El inglés vivía nada más y nada menos que en la antigua casa de Stanley, quien murió tan solo a los 25 por una tuberculosis muy severa. Decidí darle una visita al extranjero y preguntarle algunas cosas para despejar algunas dudas. Para mi suerte, el pueblo es pequeño y tan solo estaba a un par de cuadras de la casa del inglés.
El sudor ya había mojado toda mi ropa y no solo el sudor me produjo esto, también la envidia, al ver la lujosa casa en la que el señor se encontraba. Me adentré en el pasillo que se dirigía a la puerta y con una mano en alto, toqué el timbre. Una voz gruesa se pronunció desde el interior de ese chalet diciendo las siguientes palabras. ¿Quién osa interrumpir mi siesta? Posteriormente abrió la puerta, y ahí lo vi, un tipo robusto que aparentaba medir 2 metros con una apariencia de pocos amigos. Hola, buen día, permítame presentarme. Soy el detective Thomas Mitchell y quería hacerle unas preguntas. Oh. Pase. Dijo con falsa modestia. Me invitó a pasar. La casa era grande por dentro, tenebrosa y apenas unos rayos de sol iluminaban los polvorientos muebles rústicos que se apoyaban en la pared. Me mostró una silla, y me dijo que me sentara. ¿Qué es exactamente lo que viene a preguntar? ¿Por qué vine a este pueblucho o alguna otra curiosidad? Preguntó con acidez. Disculpe por ser tan predecible, pero era exactamente eso lo que vine a preguntar. Si no tiene la amabilidad de contestarme, sepa que eso no será de mi agrado. Está bien, sepa que tiene la fortuna de que le revele algunas cosas, ya que a todos los curiosos que han venido los he ignorado. Bueno, vine a este pueblo por la gran temporada de caza. ¿Caza? Me pregunté a mí mismo. En mis 25 años de vivir aquí nunca escuché que haya una temporada donde el gobierno permita cazar en este y otros pueblos cercanos. ¿Y dónde se encuentra esa temporada? Aquí mismo. Eso de la caza, sabía que no se lo podía sacar de la boca, por eso seguí preguntando otras cosas. Una de ellas, se relacionaban con esta pregunta y fue: ¿qué hacía en Londres? Cazaba. ¿Qué es específicamente lo que caza? Si se lo dijera no me lo creería, jeje. Contesto entre risas. Es ahí donde empecé a sentirme incómodo. Este sentimiento lo interrumpió la gruesa voz de este tipo pronunciando las siguientes palabras. Acompáñeme, le mostraré el pasillo de la fama, jaja. Dijo con sarcasmo. Está bien. El pasillo era frío y oscuro. El suelo estaba repleto de armas antiguas, como el Winchester 1892 y el Thompson. En las dos paredes, parecía que había lo mismo. Cuadros con marcos de oro y unas extrañas cosas dentro de ellos. Parecían trozos podridos de carne, y estaban atados a un gancho en el mismo marco. Me llamó la atención, la sustancia amarilla que salía de estos constantemente. Curioso, le pregunté qué era eso. La respuesta, me dejó helado. Es el animal más difícil de cazar. ¿Y de qué animal se trata? Del humanien. ¿Por qué está atado con un gancho? Es que podría escaparse. Creí que estaba bromeando, pero aún así, esto me dejó perturbado. Me invitó una cerveza, que no iba a aceptar, luego miré mi reloj, y me di cuenta que se hacía tarde. Me despedí del tipo y con prisa salí de esa casa. Seguí visitando frecuentemente la casa del tipo, a pesar de todo, me caía bien. Hasta un día. La policía recibió informes sobre un asesinato, nada más y nada menos en la casa del tipo. Los vecinos escucharon desgarradores gritos y fuertes disparos que se perdieron en el aire, que por suerte no mataron a nadie. Pero sobre todo, vieron un vapor de color rojo esparciéndose por la casa ya destrozada del forastero. Los gusanos me permitieron ver e investigar la escena del crimen, para ellos, mientras menos tengan que hacer, mejor. Me dirigí corriendo hacia su casa para no perder tiempo. Entré a la casa, y se sentía un intenso olor a azufre. Los muebles estaban mojados. Pero un detalle fue clave, los humanien, ya no estaban en los marcos. Los ganchos se encontraron en el suelo. En el fin del pasillo, se hallaba el sótano. Ahí, se encontraba el extranjero. Yacía en el suelo boca arriba, estaba con las manos empujando hacia arriba, signo de haberse defendido de algo que lo atacó de arriba. Revisé y comprobé, había muerto desangrado por un corte en la yugular, en su cuello se hallaba una repugnante sustancia viscosa de color amarillo. El hombre, satisfecho por la atención que recibió de las mujeres, puso una pipa sobre su boca y comenzó a fumar.
Las sombras vienen marchando. En este mundo, nosotros, los humanos, no gobernamos. Quizás no me creas, pensarás que soy otro loco y mentiroso conspirador que va por ahí dándoselas del que sabe la verdad. Pero no, mi modificada genética me ha dado un don, una forma distinta de ver a la de los demás. Para que entiendas mejor a qué me refiero, te contaré una anécdota. Una anécdota que trata sobre el día en que me convertí en un ser diferente a todos, donde dejé de ser el mismo alegre chico y sociable de la sociedad y me convertí en el que soy hoy. Con unos amigos fuimos a un descampado lejos de la ciudad para jugar al fútbol, ya que en el único campo destinado para ello, nos habían suspendido a varios de nosotros, simplemente por comportarnos mal. Elegimos este lugar para aprovechar el buen césped que había allí y con aerosol y unos palos armar una cancha improvisada. Fuimos aproximadamente a las 6 de la tarde en un cálido día de verano. Elegimos este horario ya que el sol empezaba a ocultarse en el horizonte y poder jugar sin sofocarnos. Éramos 22 y teníamos planeado hacer 2 equipos de 11, por lo tanto armamos una gran cancha. Necesitábamos varios aerosoles para formarla y no fue nada fácil. Al fin habíamos terminado, tras varios minutos de esfuerzo, empezamos a jugar. Me había divertido mucho. Ya estaba oscureciendo, habían pasado 3 horas de que llegamos y planeábamos marcharnos como volvimos, en la camioneta del padre de Marco. Chutamos unos penales luego del partido hasta que el padre llegara, cuando de repente, Santiago con una horrible puntería y gran fuerza, dirigió la pelota hacia el fondo del campo, donde por cierto, había una gran cantidad de paja. Nos burlamos de él por su funesto tiro y Marco, que por cierto era el dueño de la pelota, lo retó a base de insultos y le pidió a gritos que traiga de vuelta su pelota. Santiago, con cara larga, fingió en una mala actuación un dolor de pie a causa de darle tal tiro al balón. Nosotros nos reímos a carcajadas y le dijimos que era un cobarde. Aún así, le dijimos que Marco junto a mí lo acompañábamos. Preguntamos si alguien más quería acompañarnos y todos se hicieron los desinteresados. Nos dirigimos al pastizal, notábamos el miedo en la cara de Santiago. La increíble cantidad de paja nos llegaba hasta la cabeza y tuvimos que planear algo para encontrar el balón. Los 3 nos dispersamos y usábamos nuestros pies como un detector, y así estuvimos largo rato. De repente, escuchamos un grito de Santiago informándonos que había encontrado la pelota. Inmediatamente acudimos al lugar donde se encontraba y en sus manos tenía el objeto esférico. Nos dimos cuenta que nos alejamos bastante de nuestros otros colegas y fuimos corriendo rumbo allí. Cuando llegamos nos llevamos una desagradable sorpresa, no estaban. Al principio pensábamos que se trataba de una broma, pero pasaron bastante minutos, hasta que cambiamos de pensamiento. Luego creímos que se habían marchado sin nosotros, pero no creía que eran capaces de caminar 10 kilómetros en la oscuridad en una llanura fantasmal. Y menos que el padre de Marco se los hubiera llevado sin nosotros 3. Esperamos a que el papá viniera. El reloj marcaba las 21 horas. Era preocupante, ya que mi padre dijo que vendría a las 8:30 p.m. y una cosa era demorarse 30 minutos en una carretera a punto de estallar, pero en esta parecía que no circulaba ni un alma. Pasó 1 hora y decidimos dejar de esperar. Yo, al igual que Santiago y Marco, estábamos extremadamente preocupados por el asunto. Propuse dejar de esperar sentados allí antes de que se acabe la resplandeciente luz de la luna, por suerte era la única luz que nos alumbraba en ese oscuro lugar, pero parecía que una tormenta se avecinaba, y recorrer el lugar en búsqueda de pistas para desenvolver el abrumador misterio. Fuimos los 3 juntos, ya que ninguno se animaba a buscar por sí solo, y nos dirigimos a una cabaña hecha de troncos de madera y con una llamativa vidriera de color rojo. La puerta estaba abierta, Santiago no quiso entrar ya que no lo admitió, pero tenía miedo. Estaba oscura y fría. De pronto, un rayo cayó muy cerca e hizo un fuerte estallido alrededor.
Nos asustamos, pero yo seguía investigando. Marco, con terror, volteó esperando a que decidiera salir, hasta que un fuerte rayo cayó mucho más cerca y consiguió iluminar el lugar, que para mi terror, había dejado ver una grotesca escena. Extremidades humanas cortadas derrochando sangre se hallaban en una esquina lejana de la cabaña y sangre derrochada por las paredes, y por la vidriera que habíamos observado antes. Cuando nos íbamos a marchar, otro rayo cayó, y esta vez dejó ver nuevamente las extremidades, solo que esta vez me fijé en un detalle. Grosso error. Una de estas, específicamente un brazo, poseía un reloj y recordé que ese reloj pertenecía a uno de nuestros colegas. Con mucho asco, aguanté las ganas de vomitar mientras Marco, asustado, preguntaba qué era lo que estaba pasando. Para no preocuparlo, no le dije nada. Simplemente le dije que no había nada que ver ahí y nos marchamos. Cuando salimos, tuve un mal presentimiento, Santiago no estaba. Ambos observamos alrededor, pero nada, simplemente él no se encontraba entre nosotros. Recordando la escena de la cabaña, pensé en que podría haber pasado lo peor, en que Santiago en unos momentos se hallaría con sus extremidades cortadas, al igual que los otros. No lo pude aguantar y simplemente me largué a llorar. Marco trató de animarme, pero fue en vano. Luego creí que era necesario decirle a él lo que vi en la cabaña, y con la mayor sutileza que pude se lo conté. Simplemente se quedó quieto, con la cara pálida y sin realizar ninguna expresión. Así estuvimos bastante tiempo, hasta que las nubes de la tormenta bloquearon la resplandeciente luna y todo se volvió mucho más oscuro. Yo me levanté del césped y a lo lejos observé una luz fosforescente. Animé a Marco para que me acompañara, pero cualquier intento era en vano. Escuchamos un fuerte ruido, pero no de un poderoso trueno, sino que un ruido que era lo más parecido al sonido que realizaba una compuerta al abrirse. Sospeché que provenía del mismo lugar donde se hallaba esa extraña luz. Tomé valor y caminé hasta allí. Para mi sorpresa, mi amigo me siguió y me dijo que estaríamos juntos en esto hasta el final. Estuvimos caminando muchísimo tiempo entre los poderosos relámpagos, ya estábamos agotados. Pensé en sacar el celular y mirar la hora, pero decidí que no, ya que solo me preocuparía más de lo que ya lo estaba. La luz cada vez era más brillante y junto a ella, se hallaba una gigantesca sombra. Ya estábamos muy cerca y lo que encontramos no era nada tranquilizador, era como una nave, parecida a un crucero Venator como los de Star Wars, pero muchísimo más pequeño. Tenía una compuerta abierta y recordé el ruido que escuché cuando estábamos cerca de la cabaña. Le pregunté a Marco si esto no era maravilloso, pero junto a la tormenta, desapareció. Miré para todos lados, pero no había ningún rastro entre el pastizal que revelara dónde se encontraba. Observé una sombra que se movía rápidamente en dirección a la nave y me acerqué, grave error. Vi que el cuerpo de Marco levitaba en dirección a la nave, y junto al cuerpo se veía la misma silueta oscura que había visto hace unos momentos. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo cayó al suelo y la sombra ya no se encontraba en el lugar. Me acerqué al lugar y de repente algo me tomó por el cuello, impidiendo acercarme al pálido cuerpo de mi amigo. Empecé a gritar, hasta que lo que sea que me había tomado por el cuello me asestó un fuerte golpe y todo se me volvió oscuro. Desperté atado y amordazado en una tabla de metal, junto a numerosas sombras parlantes que tenía alrededor. Pude mirar hacia el otro cuarto y lo que vi fue algo indigesto, numerosos torsos humanos se hallaban en ese sector. Quise gritar, pero no pude. Una de las sombras habló con la otra, solo eran chillidos que no era capaz de comprender, y la que habló sacó una jeringa con un líquido verde burbujeante y me la inyectó rápidamente en mis venas. Observé cómo mis venas respondían a la inyección, y sentí cómo ese líquido fue transcurriendo por ellas, hasta llegar a mi cabeza. Estaba horrorizado, no podía ver nada. Empecé a entender los agudos chillidos y mi visión se había restaurado.
Ya no estaba viendo sombras, simplemente estaba viendo unas criaturas grises con antenas, dos ojos enormes, una fosa nasal pegada a su cara, una enorme boca con filosos colmillos, un enorme cuerpo, unos 4 brazos del tamaño de unas piernas, con unas manos con unos dedos extremadamente largos, unas piernas de aproximadamente 2 metros y unos pies enormes. Bueno, humano, te tenemos aquí por una razón. No sufrirás el mismo destino que tus amigos, seguirás conservando tu vida, pero a un precio. Serás el único humano que podrá vernos como en realidad somos, y no como unas simples siluetas inanimadas. Simplemente lo hacemos para hacer ver a los humanos como unos estúpidos simios, que piensan que el único hombre que sabe la verdad es solo un loco. Verás, hace 1 año que vinimos a este planeta para limpiarlo y ya lo hicimos con las especies dominantes del pasado. El machícaro, o como ustedes les dicen, dinosaurios fueron simplemente una de nuestras víctimas de la limpieza. No solo lo hacemos en este planeta, ni en esta galaxia, lo hacemos en todo el universo. Él nos encarga esta misión de limpiar a los imperfectos, y nosotros con obediencia obedecemos al Todopoderoso, que nos eligió por ser la creación perfecta. Así como hacemos contigo, lo hicimos con todas las especies inteligentes del universo. Ahora seguiremos con nuestra labor y te liberaremos. Tras escuchar esto me volvieron a golpear y volví a desmayarme. Desperté en mi cama, tenía la esperanza de que todo lo que pasó simplemente hubiera sido una pesadilla. Prendí el televisor y puse el canal de noticias. El titular era el siguiente: horror en el campo. 23 personas desaparecieron ayer en la noche en las afueras de la ciudad, se encontraron extremidades humanas en una cabaña cerca de un campo de paja. El lugar fue examinado luego de una llamada anónima al 911. Con horror corrí al cuarto donde se encontraban mis padres, pero no estaban, simplemente había una nota sobre su mesita de luz: nos los llevamos. Postdata: no intentes suicidarte, no servirá, olvide decírtelo. Intenté hacerlo múltiples veces, pero por alguna razón siempre terminaba despertando en mi cama, por lo tanto dejé de intentarlo. Desde ese día jamás salí de mi casa, excepto una vez, que quise ir al mini super más cercano a comprar comida, y cuando pude lograr mi cometido y salir de allí, encontré en la calle algo que antes no había: centenares de criaturas grises, camuflándose entre otras sombras, esperando a que nadie vea para poder llevarse a su próxima víctima. Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video con más creepies, y recuerden que si les gustó el video, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis videos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo video. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuidan y chao.